viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Siempre es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios y la enseñanza que a través del Espíritu del Señor nos permite compartirle durante este tiempo. Estamos viendo el efecto del pecado, de los vicios y cómo contraponer toda esa tendencia o esa inclinación que todos los seres humanos tenemos, porque nadie está eximido de una tentación o una debilidad, una flaqueza. Pero hay que resistir para no caer en la tentación. Hoy vamos a hablar de un pecado, de los tantos que hay, que también es fruto, porque todos los pecados son actos de desobediencia a lo que el Señor nos manda en su palabra. Y que en nuestra sociedad actual la gente ya no tiene conciencia de pecado, todo lo justifica y todo lo ve como normal. Y un pecado que trae serias consecuencias para las personas es el pecado del adulterio. Consecuencia también de lo que nos manda el Señor, no cometerás adulterio, y en la libertad con la que nos creó. Por eso hay muchos pecados y este es uno en particular que nos distancia de la misericordia de Dios, no porque Dios no la quiera conceder, sino porque nos aleja de su amor. En el libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al versículo 9, se nos relata este pecado que cometió el gran rey David. Una historia que para muchos es conocida, pero quizás no suficientemente meditada, y lo que puede llevarnos a esto. Dice el texto: a la vuelta del año, en la época en que los reyes salían a acampar, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabat, mientras que David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el hitita. David envió gente que la trajera. Llegó donde David y él se acostó con ella. Cuando acababa de purificarse de sus reglas, ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David: estoy embarazada. David envió a decir a Joab: manda a Urías el hitita. Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías: baja a tu casa, lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Palabra de Dios. El relato continúa obviamente porque es un poco largo y no vamos a leerlo completo, pero ya sabemos lo que ocurrió. Un pecado que, como dice al inicio, David, cuando iba a cumplir sus obligaciones como rey y acompañar al ejército, se quedó plácidamente en su casa, holgazán,
llevando pues una especie de relajamiento, y esto hace que en un momento pueda observar desde su balcón a aquella mujer que se está bañando, como hemos escuchado, y tiene relaciones con ella, cometiendo un terrible pecado de adulterio. No cometerás adulterio, como ya señala el Señor. Entonces vemos otro acto de un vicio, de un pecado, del cual debemos tener mucho cuidado, porque hoy ha crecido, la maldad ha crecido en toda su forma. Y claro que esta cosa no se quiere hablar, porque nos hemos acostumbrado a convivir con el pecado, que ya no vemos nada malo. Y el pecado lleva a la muerte. Y por eso el Señor, cuando David comete esta falta, manda al profeta Natán a que le visite y le cuente una parábola, que cuando la cuenta, David dice, ese hombre que se robó aquella ovejita que le pertenecía a uno que era su única propiedad, debía merecer la muerte. Y Natán le apunta diciendo, ese hombre eres tú, o sea que mereces la muerte. Es interesante lo que a continuación sigue. David entra en conciencia del mal que ha hecho y se arrepiente. Se arrepiente de tal manera que la revelación bíblica nos cuenta de un salmo que sin duda fue inspirado por el Espíritu a David en este acto de contrición. ¿Y qué dice el salmo? Vamos a compartirlo con ustedes porque es muy hermoso lo que David va a expresar al Señor, el famoso Salmo 51, conocido como el Miserere. Dice así, piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Porque sea justo cuando hablas e irreprochable cuando juzga. Mira que nací culpable, pecador, me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. Mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, hazme quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros y borra toda mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza, pues no te complaces en sacrificio. Si ofrezco holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sión. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblaciones enteras. Entonces se ofrecerán novillos
en tu altar. Así termina este salmo y nos da una clara experiencia de lo que es la auténtica contrición de corazón. David supo reconocer su culpa, su falta. Y es lo que al escribir esto lo hace con una conciencia de poder infundir en las almas la necesidad también de que cada uno pueda tener una contrición, es decir, un arrepentimiento de corazón. Porque un corazón quebrantado, humillado, Dios no lo desprecia, hermano. Es tan hermoso poder tener la humildad de reconocer la culpa, no justificarla. David se dio cuenta del mal que había hecho. Hizo penitencia inmediatamente que Natán lo sentencia, porque se había apartado de la obediencia de los mandatos de Dios. Como tú o yo también podemos incurrir en ello, desobedecer la voluntad de nuestro Dios. Todos, hermanos, estamos llamados a también experimentar la gracia de la corrección, es decir, del arrepentimiento. Porque si no lo hacemos, esa culpa no solamente nos va a llevar a la perdición del alma, sino a la condenación, que es lo menos que espera Dios de sus hijos. Dios no nos creó, de esto no nos cansaremos de repetir, para la perdición. Nos creó para que fuéramos salvados por su Hijo. Y es allí la necesidad del arrepentimiento y del quebrantamiento de corazón constantemente. No se aparte del televisor. Vamos a continuar este programa para poder profundizar un poco más de la necesidad de obedecer las llamadas del Señor. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos hablando sobre los vicios, pero hoy de manera muy particular el pecado o el vicio del adulterio. Millones de personas incurren en este pecado. Pero Dios también llama a todos los hombres y mujeres a ordenar su vida como lo hizo David. Si David pudo reconciliarse con el Señor porque reconoció su culpa y su pecado, tú también puedes, querido hermano y hermana. No desobedecer los llamados del Señor. Como estamos haciendo compaginación de esos vicios y pecados a la luz de la obra que el Señor le inspiró a Concepción Armida,
Y volvemos otra vez sobre el tema de la obediencia, porque todos los actos de pecado son un desorden contra el orden que Dios quiso establecer en la creación y en las criaturas. Pero que cuando hemos podido incurrir en cualquier tipo de falta, es importante, imperativo, la corrección o el arrepentimiento. En el libro de Vicios y Virtudes, que escribió Concepción inspirada por el Señor, en la página 312, sigue hablando de esta virtud de la obediencia. Y le dice, la virtud de la obediencia ha recibido el mismo Espíritu Santo la misión de santificar y dar valor a todas las acciones del hombre, a todas. Entonces, no tenemos excusa para decir, es que no tengo el auxilio. El auxilio nos viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y es el Espíritu el llamado a limpiar y purificar nuestra alma para santificarnos. Los grandes pecadores de la historia que se volvieron a Dios, hoy son grandes santos en la iglesia. Sigue diciendo en el escrito, ella tiene la virtud de enderezar lo torcido y la fortaleza de llevar en sus brazos a puerto seguro al alma que de veras se entrega a la obediencia. ¡Qué bello! Si te entregas a la obediencia, vas a tener esta gracia. La obediencia descuella en hermosura y poder entre todas las virtudes. Ninguna se compara a esta, porque es vivir en el divino querer, porque es Dios quien nos ha dado las pautas, las leyes para no incurrir en el pecado. Cuán triste es que los religiosos que viven en obediencia apenas la conozcan y mucho menos la practiquen con toda perfección. Resuélvanse a no descansar, ni a pensar, ni a querer, sino lo que la obediencia quiera que piensen, deseen y quieran. La humildad, queridos hermanos, y la mortificación son como la sustancia misma del religioso. David era rey, pero también cuando cometió el pecado, hizo penitencia, enmendó la culpa cometida, es decir, reparó. Y escribe Conchita, después de estas virtudes, amen y practiquen la obediencia. Es la obediencia hija de la humildad. Humilde tiene que ser obediente y no hay obediencia perfecta sin humildad. Existe no depender si dejarse hacer de los hombres es de altísimo valor en el cielo y es un encanto para Jesús. Sin obediencia se desmoronan las comunidades y todo gobierno espiritual temporal. Tengan sed de perfección, aunque caigan en algunas faltas propias de la miseria humana, trabajen para abarcar y abrácense en la práctica de las virtudes, solo para agradarme y complacerme. Todas las virtudes que están llenas de luz. La virtud de la obediencia, pronta y amorosa, sin mezcla de propio juicio, en las inspiraciones divinas o en el orden exterior, es grande y sublime. Y sigue escribiendo, yo practiqué esta virtud primero que ninguna otra, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Apenas conocí la voluntad divina, me arrojé con todo mi corazón a cumplirla, comenzando en aquel mismo instante mi sacrificio amoroso a favor de los hombres. Fíjense la importancia de que en nuestra vida lo más hermoso sea abandonarnos a la voluntad de Dios, porque es un acto de obediencia. Y nada agrada a Dios tanto en la criatura
como esta acción, someterme a Él. Dice el Señor a Concepción Armida: amé y sacrifiqué obedeciendo en todo a mi Padre Celestial, y ahora amo y sacrifico obedeciendo a las palabras de cualquier sacerdote, por indigno que éste sea en el sacrificio del altar. Siempre obedezco en el sacrificio, sacrificándome. El sacrificio, el dolor, la cruz, es lo que sobresale en todas las virtudes. No hay virtud que no lleve consigo el sacrificio, el cual hace que tenga más valor y mérito. Quiero que los hijos de la cruz suban a mí por la escalera de la cruz, y cogido de mí les voy a dar una regla que los conducirá fácilmente a la perfección. Tengan sed de obediencia. Y esto vale para todos nosotros, hermanos. Sed de obedecer, que ese sea mi alimento. Un deseo vivo de obedecer, queriendo no moverse sino al impulso de la virtud. Tengan hambre de obediencia. Sujeten no solo todos los actos del día y de la noche y todos los movimientos del corazón, pensamiento e imaginación, sino todo lo espiritual a la voluntad de obediencia. No quieran ya ni pensar, ni sentir, ni desear con libertad. Renuncien con todo su corazón, con toda su voluntad y libre albedrío a toda su libertad. Llenos de gozo, pongan su libertad debajo de la santa y amada sed de no pertenecerse y de sacrificarse. Sean libres, perdiendo toda su libertad en todos sus pensamientos, palabras y obras, sobrenaturalizando las obras para la gloria de Dios. Cedan al impulso de la divina gracia, porque ésta a veces pasa y no vuelve. Quiero de las almas del oasis no solo la perfecta obediencia, renunciándose totalmente a otra voluntad, sin volver a tomar, sino que sean fidelísimos, obedeciendo a las diversas inspiraciones en las que fácilmente se disimulan o las tuercen. De esta manera creo que tenemos ya una apreciación bastante amplia de la necesidad de vivir sometido a la divina voluntad en obediencia, porque nadie puede disponer la perfección que debemos tener sino el mismo que nos creó, es decir, nuestro Padre Dios, nuestro Padre que es ternura infinita, bondad infinita, misericordia infinita, y que envió a su Hijo para darnos ejemplo, modelo de lo que implica esta voluntad sometida al Padre. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que Jesús también experimentó tentación. Jesús fue sometido después de 40 días de ayuno a la insidia del demonio, que le puso 3 diferentes tentaciones, pero en ninguna Jesús cayó, para enseñarnos que cuando nosotros tenemos el valor de resistir con la gracia del Espíritu Santo, enmendando la culpa, y Jesús no tenía culpa, pero nosotros sí tenemos culpa, sí hemos sido débiles, sí hemos sido frágiles. Por eso pedirle al Señor que no permita que por dulce o aparentemente atrayente que sea el pecado, con canto de sirena que nos quiere seducir y arrastrar a la concupiscencia, a los placeres de la carne, en este caso que estamos viendo como cayó David, para pedirle al Señor que no permitas que seamos seducidos por aquello que nos lleva a la desobediencia de la palabra que Él nos ha confiado y que están consignadas en los mandamientos. Si esto hacemos, llegaremos a ser verdaderos hombres y mujeres que van a agradar a Dios en todas las cosas. No es difícil, hermano, que sometamos nuestra voluntad al Señor. Basta
simple y sencillamente que tú lo quieras. Y ya el querer ya es la mejor disposición. Te damos gracias, Señor, por la palabra, por la enseñanza, y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos enseñas, siendo fieles y obedientes a tu palabra. Amén. Amén, que el Señor le bendiga y gracias por la sintonía que nos han dispensado. Esperamos en otro programa estar nuevamente con ustedes. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.